Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Mejor Salud del espacio del Colegio Médico Arica para acompañar tu bienestar todos los miércoles a las 4:30 de la tarde. Hoy vamos a conversar sobre el tema de cuidados paliativos, una atención especializada enfocada en brindar alivio, dignidad y una mejor calidad de vida a los pacientes con enfermedades graves. Para entender en profundidad cuándo se requieren estos cuidados paliativos y cómo funcionan, nos acompaña la doctora Ana Miles Constella. Ella es médica paliativista y jefa de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Regional. Bienvenida, doctora, al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias, Flor Ángel, y muchas gracias de tu parte por pensar en este tema. Es un tema bien delicado, ¿cierto? Que involucra bastante a las familias que rodean a esa persona que está enferma, tiene una enfermedad grave, enfermedad terminal. Y queremos que nos cuente, doctora, qué son exactamente los cuidados paliativos y a quiénes están dirigidos. Sí, mira, los cuidados paliativos, como bien dice la palabra en sí, se centran en el cuidado justamente de la persona de forma integral, y lo paliativo significa paliar síntomas. Por tanto, no se va a enfocar tanto en la enfermedad en sí, sino en los síntomas que va a producir la enfermedad. Y la idea es calmar esos síntomas. Por tanto, los cuidados paliativos no buscan la curabilidad, lo que buscan es la calidad de vida de esa persona durante su último tiempo de vida. Y, eh, y lo importante, decía Cecily Sander, la que creó todo esto, que era una británica, una médica británica en la década del 60, que era dar vida al final de la vida. O sea, significaba un poco eso, ¿no? Cómo hacer que el final de la vida no se vuelva un peso imposible de llevar tanto para el paciente como para la familia, sino que de alguna forma haya un acompañamiento. Eso es un poco el cuidado paliativo. ¿Y en qué momentos nosotros podemos determinar que una enfermedad debería solicitar la evaluación de un equipo de cuidados paliativos? ¿En qué momento tomamos esa decisión o se logra Mira, esta? en Chile, en la década del 90, cuando empezaron los cuidados paliativos, se concentró en el cáncer. Y era el cáncer avanzado, que significaba que estaba en su último año de vida, o el cáncer en tratamiento, que el tratamiento fuera tan feroz que necesitaba justamente paliar síntomas, ¿no? Después, en este siglo es que aparecen los cuidados paliativos universales y aparecen las enfermedades no oncológicas, y desde el 2023 existe la ley de cuidados paliativos universal, y ahí lo que busca es que un paciente con una enfermedad crónica avanzada en su último año de vida pueda estar en cuidados paliativos. Y ahí se abre la torta, tanto al oncológico como al no oncológico. ¿Los cuidados paliativos abordan solo el dolor físico o cubren otros aspectos, doctora? No, mira, justamente esta británica que yo te nombraba, Cecily Sander, descubrió el tema del dolor total. Y el dolor total involucra lo psíquico, lo social, lo espiritual eh, y lo físico. Entonces, y lo familiar, sin duda. Entonces, de alguna forma, los cuidados paliativos buscan esta forma integral donde no solo está lo físico, sino que está el apoyo psicológico, está el apoyo social. Nosotros tenemos facilitador intercultural para el tema indígena, está el tema del apoyo espiritual, y a veces trabajamos, si la persona tiene una religión, tratamos de apoyarlo con su grupo religioso, pero entendiendo qué son los cuidados paliativos. Es muy amplio Es el todo un tema. tema integral, abarca Claro, porque distintos ¿qué temas. pasa? Tú podés tener un dolor físico, pero si a ese dolor físico sos una mujer joven, con hijos, y estás preocupada en el asesoramiento legal de cómo va a pasar el cuidado de tus hijos, evidentemente el dolor solo con la morfina no te voy a poder calmar. Voy a necesitar abordar ese tema judicial o legal o de voluntades anticipadas para que esa persona logre calmar el dolor, de verdad, ¿no? Para que le haga efecto el tratamiento. Claro. Doctora, ¿y dónde se entregan estos cuidados? ¿Hay que estar hospitalizado obligatoriamente o se entregan también en el hogar?
No, mira, en Arica hay dos modalidades. Está el hospital y la atención primaria. En el hospital están los pacientes que están hospitalizados, los pacientes que se ven en box y los pacientes que se ven en domicilio. Los que están en atención primaria son los pacientes postrados que evolucionan a su último año de vida y pasan a cuidados paliativos universal, y en atención primaria es principalmente domiciliario. Pero el caso del hospital son los tres caminos. Ya. ¿Y ¿Ah? qué pasa con esas personas que están solas, sin familia cerca? ¿Cómo se ve ahí? Es muy importante el tema del voluntariado acá. Y acá sí que pesa el tema. De hecho, el Colegio Médico nos colaboró el sábado pasado y tuvimos una reunión con las voluntarias, que son la voluntariado de Damasco, se llaman, que son voluntarias que hace 24 años que están trabajando con nosotros y son de la Iglesia Adventista. Pero en realidad el tema religioso pasa a segundo plano, porque ellas en realidad tienen muy claro que no pueden tocar el tema religioso si la persona no se lo solicita. O sea, en realidad ellas van a acompañar, a escuchar, pueden llegar a cambiar un pañal, pueden llegar a ayudar a bañar a un paciente en cama, pueden llegar a darle alimentos. Es como multifactorial, ¿no? ¿Verdad? Pero esas son las voluntarias que más tiempo tenemos y las que más hemos invertido en la capacitación. Y lo que intentamos hacer con esto es hacerlo crecer más, ¿no? Es un poco Importante el lo que usted desafío. dice, ¿ah? Importante el tema del acompañamiento del paciente. Cómo es esa energía, sea que crea en Dios o en alguna energía especial, o siempre uno se aferra quizás a algo que te sostenga, y ese acompañamiento que usted habla es tan importante en los pacientes, ¿no? Sí, hay un tema importantísimo en cuidados paliativos que se llama la trascendencia, que es lo Ya. que a ti te hace sentido tu vida y lo que logras que pensar que dejas esta vida, pero ¿qué haces? Por ejemplo, no sé, te voy a usar a ti de ejemplo. Eres Ya. periodista, eres madre, eres hermana, eres hija. Bueno, ¿qué hay de tu historia de vida? ¿Cómo eso trasciende, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si a eso lo acompañamos de una fe, por ahí la fe te puede ayudar. A veces sí, a veces no, ojo, a veces también están los pacientes que tienen fe y se sienten abandonados por Cristo y están muy enojados, o sea, depende cómo esté esa relación, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que sí está claro es que si uno se centra en la trascendencia y centra la espiritualidad en la trascendencia, eso alivia a la persona y alivia a la familia, porque hace entender a la familia que físicamente no va a estar tu familiar, pero él en todo lo que te enseñó, en todo lo que te dejó, en los valores, en lo que eres tú, está, ¿entiendes? Claro, Entonces, así cuando de es. repente nosotros le decimos a una mujer joven que, bueno, no va a estar físicamente, pero para sus hijos es su madre y va a seguir siendo su madre hasta que ellos dejen esta vida. Entonces, si recalcamos eso y logramos que esta madre deje algunas cosas organizadas, la vamos a calmar más. Es un poco la idea que tenemos, ¿no? Te estoy hablando de lo más extremo, ¿no? Los casos de los niños pediátricos también son muy complejos para sus padres, pero yo creo que es más complejo todavía esto que te estoy diciendo. Padres jóvenes que se van y piensan, ¿quién queda a cargo de mis hijos? Yo creo que eso es una de las, y sobre todo actualmente con la cantidad de niños con diversidad de Mm. discapacidades, se hace más, bueno, de discapacidades no, de capacidades diferentes, ¿no? ¿Verdad? Claro. Se hace más complejo todavía, porque el tema Doctora, es, ¿cuántos años lleva usted en esta área? yo Y llevo cómo del lo resume? 2014. ¿Cómo resume estos años de profesión en esta área, cierto, que es tan delicada? Bueno, lo que pasa es que yo creo que la medicina familiar, que es la especialidad que yo tengo, es una buena especialidad para hacer medicina paliativa, porque justamente no le tiene miedo a los domicilios, logra ver pacientes hospitalizados, logra ver pacientes en box, puede tener una buena relación entre el hospital y la atención domiciliaria. Y lo otro interesante es que la atención familiar se centra en la persona. Y esto del cuidado paliativo es justamente eso, es centrar en la persona. El caso de Marcela, ¿no? El tumor de mama de Marcela. No es el órgano en sí, sino ella. Claro. Entonces, eso te hace centrar en esto
y te hace encararla con una lista de problemas, sino con una lista de diagnósticos. No es el cáncer de mama el que va primero. Puede ser que sea que Marcela lo que va primero es justamente esto. ¿Qué pasa con Pablo y Andrea, que son sus hijos? ¿Cachai? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Y seguimos conversando sobre los cuidados paliativos con la doctora Ana Miles. Doctora, seguimos conversando sobre este tema y quisiera saber si el uso de medicamentos fuertes para el dolor en esta etapa, ¿cierto? Como la morfina, genera adicción. ¿Qué pasa con la morfina en esta etapa de la vida? Uy, ¿sabes qué, Flor Ángel? Cuando me preguntas eso, digo, bien, bien, porque justamente es uno de los grandes temas que da mucho miedo. Que da mucho miedo, que hay mucho tabú, que llega la morfina y llega la muerte, que llega la adicción, cuando en realidad estamos en un siglo donde la morfina dejó de hace rato de ser lo más potente, ¿no? Hoy por hoy estamos con la crisis del fentanilo Ujú. y entendemos que hay opiáceos mucho más fuertes, pero la verdad es que lo que tiene que ver con qué uso, si uso morfina, metadona, fentanilo, es la potencia del dolor. No lo define la enfermedad, lo define la potencia del dolor. Y el dolor es algo subjetivo, o sea, una misma persona puede tener, dos personas pueden tener la misma edad con el mismo cáncer de páncreas y sin embargo uno puede tener del 0 al 10 siempre tener dolor 8 y el otro puede tener dolor 4. Entonces el del 4 no va a usar morfina y el del 8 sí. Entonces es muy particular. Lo otro interesante es que los opiáceos, que son derivados de la amapola, que es una flor, ¿no? En realidad eh, tiene que ver con la tolerancia, o sea, uno va generando tolerancia, entonces uno empieza con dosis baja, va escalonando la dosis, va superando el efecto adverso que puede ser la somnolencia, el cansancio, y siempre tiene que prevenir el más grande de todos, que uno siempre lo deja en segundo o tercer plano, que es el estreñimiento, y con eso ir jugando, ¿no? ¿Verdad? Esto de que te doy morfina y te paro el corazón o paras de respirar, la verdad que no es tan así, porque Miedo, ¿cierto? evidentemente Sobre eso. Claro, hay un miedo de la familia. Se claro, niegan cuando uno muchas tiene veces un a... infarto, ¿Mm? claro, uno tiene un infarto y de repente está caminando por la calle, tiene un infarto y llega a la urgencia, ¿qué es lo que le ponen? Morfina. Claro. Y no para el corazón, no para la respiración. Uno sabe qué dosis tiene que empezar a usar de forma escalonada. Entonces, no es así. Y si se impregna, si pasa que tú le das una dosis de morfina y está mucho más somnoliento de lo habitual y se está impregnando, existe un antídoto que se llama naloxona, se coloca y se lava la morfina. Entonces, Doctora, no. ¿cómo benefician estos cuidados paliativos a los cuidadores y a la familia del paciente? Bueno, los cuidadores, lo que se busca un poco es este sostén con los cuidadores, ¿no? Se busca como esta posibilidad de estar, y para eso se necesita un equipo multidisciplinario. Ustedes ven que estoy en el hospital, pasa gente saludando. Bueno, ¿por qué? Porque es un equipo interdisciplinario. Y ese equipo interdisciplinario es el que se encarga de estos cuidadores. Entonces, puede haber psicólogo, puede haber trabajo social, puede estar la químico que le va a decir más o menos qué fármacos tiene que usar y cómo los tiene que usar, el médico que se los va a indicar y va a hacer los diagnósticos, el kinesiólogo que de repente va a trabajar con su cuerpo, la Todo un secretaria que es la que equipo, está... una red Esto, de apoyo. hoy por hoy somos 30 personas, sin contar los consultorios. En atención primaria tenemos 4 equipos más, rural, y 3 equipos que los juntamos de a 12 FAM, y en cada equipo tienen 4 personas, por lo menos. Entonces, imagínate que estamos hablando que en Arica por lo menos 50 personas se encargan del cuidado paliativo. Ya. Que van visitando a los hogares, que se van turnando también en los centros asistenciales. ¿Sí? Exactamente, van visitando los hogares, los de atención primaria. Nosotros aquí tenemos consulta espontánea, todos los días a las 8 de la mañana tenemos personas esperando, hacemos procedimientos, hacemos curaciones, drenamos líquido del abdomen o del tórax, hacemos de todo, o mandamos a transfundir pacientes,
o hay pacientes que llegan a la urgencia y de la urgencia son derivados para aquí, o nosotros para la urgencia. A veces hospitalizamos pacientes. Esta concepción que tienen que los pacientes llegan a paliativos y quedan ahí como congelados es totalmente ya nula. O sea, los pacientes son Claro. dinámicos. Doctora, y con respecto a ello, ¿cómo se accede a los cuidados paliativos en el sistema de salud público y privado? Mira, como bien te decía Fran Ángel, hoy por hoy hay dos leyes. La ley del Ya. GES, que quiere decir que un paciente con cáncer de etapa 4 es obligatorio mandarlo a cuidados paliativos y en menos de 5 días, no importa que sean hábiles o no, consecutivos, tiene que haber los cuidados paliativos. El paciente con cáncer no avanzado, que tiene dolor, cae en el mismo saco. En 5 Ya. días lo tenemos que ver y calmar el dolor. Y el paciente de cuidado paliativo universal, que como bien te decía, cambió con la ley actual. Bueno, estamos conversando con la doctora Ana Mírez Constella. Ella es médica paliativista y jefa también de la unidad de cuidados paliativos del hospital, que nos estaba conversando e informando sobre las distintas funciones que realiza el equipo de profesionales, ¿cierto? Que acompañan, también alivian y entregan una mejor calidad de vida a aquellos pacientes que están con enfermedades graves, ¿ya? Entonces es muy importante para que ustedes sepan de qué manera trabaja el equipo, de qué manera se organiza, cómo acceder a este beneficio. Por lo tanto, estamos conversando también acerca de qué manera se abordan, ¿cierto? Estos tipos de dolor y de qué manera también los profesionales cumplen otros aspectos, ¿cierto? De también de acompañamiento. Ahí volvió la doctora, ¿cierto? Estaba dando un resumen de lo que estábamos hablando recién, pero qué Perfecto. importante que las personas sepan la importancia que tiene el equipo de cuidados paliativos, ¿cierto? En las distintas etapas, porque usted me mencionaba que había niños enfermos graves, tenemos de distintas edades, bueno, porque uno piensa que llegando al final de la vida sucede estas enfermedades y se Más puede, chiquitito que tuvimos fueron de 7 días. Y el imagínense, mayor hemos tenido de 104 años. 104 años. Así como se de 7 días a 104 años. Eso ha sido Claro. nuestra. Y seguimos conversando, estamos hablando de cómo acceder a estos cuidados paliativos, ¿cierto? Los distintos tipos, sistemas de salud, ¿cierto? Tanto pública como privada. Claro. Usted estaba comentando el tema de las leyes y con respecto al tema de las leyes, el médico se ve obligado a derivar los cuidados paliativos. Si el médico tratante se da cuenta que el paciente tiene un cáncer avanzado o tiene un cáncer en tratamiento que requiera cuidados paliativos, lo tiene que derivar. Y si el médico tratante ve a un paciente que tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, una insuficiencia cardíaca, y se da cuenta, hay una pregunta que se llama la pregunta sorpresa. ¿A usted le parecería raro que su paciente estuviera vivo en un año? Y sí, me parecería raro que estuviera vivo en un año. Bueno, entonces estoy pensando que va a fallecer en los próximos 12 meses. Entonces, ¿qué pasa? En esos 12 meses tiene que tener cuidados paliativos, porque lo que se ha demostrado mundialmente es que al final esa persona en los últimos 12 meses termina múltiples veces hospitalizado y de muy mala forma. Y que si ingresa a cuidados paliativos no solo vive mejor, inclusive a veces hasta vive más y mejor que el Así otro que es. está continuamente intervenido. Porque los cuidados paliativos dicen, ojo, sí, le voy a dar antibiótico, pero hasta acá, no voy a escalar. Ojo, sí, lo voy a transfundir, pero cuidado, ¿hasta cuándo? Porque a veces lo que hace la medicina es continuar y cae en obstinación terapéutica y esa obstinación terapéutica termina generando daño. Haciendo daño, Iatrogénico. en vez de que la persona llegue a su término con mejor calidad de, Claro. ¿cierto? Doctora, Hay un término que se llama distanasia, que es lo opuesto a la eutanasia. La distanasia es justamente eso, provocar daño. mire qué interesante. Doctora, bueno, hablemos, resumamos el equipo de profesionales. Usted me dijo que habían psicólogos, psicólogas, también, bueno, están las enfermeras, Trabajadores TENS, ¿cierto? Psicóloga, sociales, asistente trabajadores social. sociales, ¿no? Asistente social,
nutricionistas, kinesiólogos, médicos, este, facilitador intercultural, Ya. gente administrativa, personal administrativa, voluntariado, porque el voluntariado es parte nuestro también. ¿Y se hacen visitas a los domicilios cada cierto, tienen un horario o Nosotros visitan? tenemos prácticamente 8 móviles al día, de Ya, 8, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. O sea que sacamos de 8 a 9 rutas por día. mire. Es un montón. Y cada uno hace como 8 domicilios. Entonces, imagínate, es mucha gente. También hay para ellos como charla, me imagino que hay un agotamiento también del personal, ¿o no? ¿Cómo lo hacen ustedes? Y nosotros hacemos una jornada que se llama de autocuidado, que en Ya, principio hacíamos media tarde al mes, pero ahora vamos a hacer cada 2 meses una jornada completa, que intentamos parar, hacer algo lúdico, tratar de cuestionarnos un poco cómo estamos, cómo está nuestra sobrecarga. contar Nosotros, experiencias, ¿cierto? claro, generamos apego con los pacientes, entonces generar apego y después generar tan rápido el desapego no es fácil, No es fácil. para nada fácil. Bueno, ya estamos terminando y la última pregunta, doctora, ¿de qué manera los cuidados paliativos ayudan a las familias a conversar sobre estos temas difíciles o decisiones que son importantes? ¿Y qué herramientas se les puede brindar para despedirse en paz y sin culpa? Mira, yo creo que nosotros nos hemos centrado mucho en trabajar con las familias y nuestros pacientes, pero tenemos un debe que es un poco lo que tú estás haciendo ahora con nosotros, que es el trabajo comunitario. Nosotros necesitamos instalar el tema de la muerte no como un tabú, no como un miedo, sino como una conversación más, más cotidiana y tratar de ir retirando ese miedo. ¿Por qué? Porque si hay algo que todos estamos seguros es que vamos a Nos morir. El vamos, tema es claro. cómo, claro, cómo se va a dar. Entonces, lo que a nivel del mundo se hace, que nosotros acá en el norte le pusimos el tecito, en algunos lados le dicen el café de la muerte, es de alguna forma se generan, por ejemplo, reuniones que de repente yo estuve ahora una en España que lo hacen por Twitter, entonces de repente dicen, hay un cupo de 10 personas para juntarse en una cafetería para hablar con un profesional que trabaja en cuidados paliativos sobre la muerte. Y aparecen personas que no se conocen entre sí, de diferentes edades, de diferentes disciplinas, que de repente le empiezan a decir qué les sucede cuando hablan de la muerte o qué sienten de la muerte. Y esas personas a su vez instalan los temas en su casa. Claro, porque Entonces en el fondo es un miedo innato que tenemos los seres humanos y qué bueno es hablarlo. O sea, y me quedo con lo que usted dijo de la esencia de la persona, de no esa persona que está enferma, sino la esencia, lo que deja, lo que es y lo que trasciende. Me quedo con eso, ¿cierto? Qué importante es y cómo todas estas conversaciones, estas orientaciones nos ayudan también a eso, ¿cierto? A darnos y cuenta. entender también, y entender que la muerte va a pasar igual, no es que la muerte, al final en el fondo uno se da cuenta que no es ni acelerar ni alargar, es simplemente que cuando llegue no sea de forma abrupta, no sea, yo a veces le digo a los pacientes, muchos pacientes nuestros requieren sedación, que es deprimirle la conciencia al final. ¿Y por qué? Porque cuando uno duerme no tiene dolor. Cuando uno duerme no tiene alucinaciones, no tiene inquietud, no tiene vómitos, no tiene, el deprimir la conciencia es el momento que tú suprimes los síntomas. Entonces, cuando tú le diste fármaco, no lo lograste suprimir síntomas, necesitas la sedación. Y uno lo que ve con la sedación es que de repente seda a un paciente y a las 2 horas falleció, como de repente seda a un paciente y demoró 2 semanas en sedación. ¿Por qué? Porque en el fondo claro, uno tiene que lograr, tiene que intentar hacer la sedación lo más cercano a la muerte, pero a veces uno lo hace y a veces uno piensa que está cercano y no está tan cercano. Pero lo que está claro es que tú tienes que aliviar el sufrimiento. Y la mayoría de las veces, muchas veces son los propios pacientes que te piden la sedación. Y la familia de repente dice no.
Y tú tienes que conversar con la familia y como hacerle comprender que la que está con falta de aire, que la que está con vómito incoercible, que la que está con una hemorragia, que la que está con dolor es la familiar y es la paciente. Y la paciente es el personaje principal de la película. Así es, Y ahí se pone un poco complejo. Por eso yo creo que si nosotros habláramos más de estos temas, yo creo que sería más fácil porque la gente hablaría antes y antes diría, miren, yo no quiero que me coloquen una sonda, yo no quiero que me hagan esto, yo no quiero que me hagan lo otro, no quiero morir hospitalizado, no quiero morir entubado, no quiero... Entonces, a medida que la gente se ponga a expresar, va a ser más fácil, porque ahí el familiar te va a decir, sí, a mí me pidió esto, ¿comprendes? claro. Entonces creo que por ahí va el camino va por lograr transformar esto en extramuros del hospital y extramuros de los domicilios de los pacientes y llevarlos al cotidiano, Llevarlos a a la conversación del hogar, de la la casa. conversación. Sí, sí, sí. Doctora, agradezco profundamente esta conversación. Yo creo que nuestros auditores también nos escucharon y nos informamos, ¿cierto?, de los cuidados paliativos, la importancia. Y muchas gracias por estar con nosotros el día de Yo hoy. quiero agradecerte doblemente, uno por el tema de cuidados paliativos y otro como vicepresidenta del Colegio Médico, porque creo que esto que ha sido una iniciativa tuya de acercar el Colegio Médico a la comunidad, creo que es principal, creo que es primordial. Yo creo Así es, la que doctora Miles es nuestra vicepresidenta del Colegio Médico, así es que gracias, doctora, que yo esté creo que muy bien. ha sido un gran acierto de parte tuya y creo que esta iniciativa tuya tiene que continuar en Y qué 2027. importante es trabajar en equipo porque así entre todos nos vamos apoyando y vamos difundiendo lo importante para la comunidad, que es lo importante. Sin duda, y esto que estás haciendo con la universidad es muy interesante. Lograr, Gracias, lograr doctora. unir la universidad, la comunidad y los centros, tanto hospitalarios como de atención primaria. Es fundamental. Nos ¿No? encontramos entonces el próximo miércoles. Que esté muy bien. Nos Muchas vemos. gracias.